Ok, jóvenes, muy buenos días. Bienvenidos a esta clase de hoy, jueves 11 de julio. Vamos a seguir con el tema de la unidad 3 del dinero y los precios. En este caso vamos a continuar con la parte de la demanda de dinero, o sea, un breve resumen de la demanda de dinero, para luego entrar a quizás la relación o la ecuación o la teoría más importante que vamos a ver hasta este momento, que es la teoría cuantitativa del dinero, porque allí vamos a entender desde el punto de vista teórico cómo están relacionadas las variables del mercado real con las del mercado financiero, o dicho en términos más técnicos, del mercado de bienes y servicios con el mercado monetario. ¿Ok? Entonces, habíamos quedado voy a tratar de ponerla en pantalla completa. Habíamos quedado, por último, en entender la demanda de dinero. De la demanda de dinero habíamos dicho que era una función. Era una función porque la demanda de dinero toma valores dependiendo de lo que pase con la tasa de interés y lo que pase con el ingreso. Entendíamos entonces que la demanda de dinero es nuestras necesidades de tener dinero. ¿Y por qué necesitamos dinero? En una primera instancia necesitamos dinero para poder adquirir los bienes y servicios. En ese sentido, tiene mucha lógica que cuando aumenta la producción de bienes y servicios y por el lado del gasto aumenta el gasto de las familias, del gobierno, de las empresas y de los extranjeros, pues también aumenten las necesidades de dinero para hacer esas transacciones, ¿ok? Entonces, repito, existe una relación directa o positiva entre la demanda de dinero y el ingreso. Pero en la gráfica del mercado de dinero, una de las variables no está en el eje de las Y, por lo que entonces crecimiento del ingreso va a generar desplazamiento de la curva de demanda de dinero. Si el ingreso está aumentando, la demanda de dinero también, y gráficamente lo vamos a representar como un desplazamiento de la demanda de dinero hacia la derecha. Por el contrario, si está en una economía en recesión y está cayendo el ingreso, pues entonces vamos a ver que la demanda agregada se desplaza hacia la izquierda. Es importante entender que generalmente cuando estamos hablando del ingreso y de la demanda de dinero de esta relación, nos referimos a la demanda de dinero real, ¿ok? Porque efectivamente lo que estamos relacionando es que se estén generando una mayor producción de bienes y servicios y entonces se necesite más cantidad de dinero para producir bienes y servicios. Por eso es que se hace una importante distinción entre la demanda de dinero en términos nominales y la demanda de dinero en términos reales. ¿Ok? Habíamos dicho que la demanda de dinero en términos reales, pues siempre va a ser las necesidades de esas piezas monetarias, de ese dinero para poder hacer las transacciones. Pero que la demanda de dinero real, que entonces era la demanda de dinero nominal entre los precios, nos daba la idea de cuánto poder adquisitivo tienen las unidades monetarias, o sea, realmente cuántas bienes y servicios podemos comprar con esa cantidad de dinero en términos reales. Entonces, finalmente, habíamos dicho, hay un mercado en el cual, por un lado está la demanda de dinero, por el otro lado está la oferta de dinero y el precio al que se toman las decisiones de cuánto dinero demandar es la tasa de interés. ¿Por qué es la tasa de interés? Que la tasa de interés representa el costo de tener dinero. Nosotros siempre vamos a querer tener dinero en efectivo, por ejemplo, aun cuando este no genere ningún tipo de rentabilidad en términos de tasa de interés. Pero queremos una parte en efectivo porque nos facilita mucho los intercambios. Ahora, si nosotros estamos en presencia de una tasa de interés elevada y tenemos muchos saldos monetarios, ¿verdad? Mucho dinero en las cuentas, que no estén ganando el interés que se puede ganar, pues racionalmente vamos a decir, oye, no, déjame tener menos dinero, ¿verdad? Para hacer transacciones y déjame entonces utilizar ese dinero para adquirir otros activos financieros con una mayor rentabilidad y obtener ganancias. Entonces, en definitiva, en la gráfica, la demanda de dinero va a estar representada en el eje de las X, la cantidad, en el eje de las Y, el precio, que es la tasa de interés, y la relación es inversa. ¿Ok?
Entonces allí se supone que tenemos ya más completo lo que es la relación entre, está bastante lenta la computadora hoy, jóvenes. Ok, ahora se fue muy rápido. Perfecto. Entonces, ya podemos entrar a ver la relación del mercado de dinero con el mercado de bienes y servicios porque ya hemos visto suficientemente los elementos de ambos mercados. En el libro de Mankey, sí, el autor, este profesor de Harvard, empieza con la relación de la demanda de dinero que generalmente uno ya no ve en los textos, pero que es importante tenerla en cuenta y que es ver el tema de la demanda de dinero como una relación estrecha entre la cantidad de dinero que circula en la economía y las transacciones que se hacen en la economía. Es decir, en una economía se hacen muchísimas transacciones. Se hacen... Marica, porque sabes que me metí en... un segundito, jóvenes, recuerden apagar el micrófono, ¿sí? Recuerden, perdón, entonces, cuando tenemos esta relación de la teoría cuantitativa del dinero, una forma originaria de ver la teoría cuantitativa del dinero es con esta ecuación. M por B igual a P por T. En este caso, M es la cantidad de dinero, B es las veces que circula el dinero para hacer estas transacciones, T son las transacciones. Decía entonces que las transacciones pueden ser de bienes nuevos o de bienes usados, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta, en la economía se hacen miles de transacciones y en todas esas transacciones se intercambia un bien o servicio por dinero. Por eso es que existe el concepto de precios. Aquí en esta ecuación, esto sería un precio representativo de las transacciones. Y entonces, lo que queremos entender aquí es que el número total de las transacciones por un precio representativo nos va a dar un monto en moneda, la moneda que estemos tratando, que involucra todas las transacciones o el valor de las transacciones que ocurren en la economía. Para poder hacer todas estas transacciones, hubo que utilizar dinero, ¿ok? Entonces, este dinero sirvió para hacer todas estas transacciones. Ahora, como esto no es una relación, como decía ayer, de que cada billete o cada moneda se intercambia por un bien o un servicio, realmente el dinero lo que hace es cambiar todo el tiempo de manos y al final lo que vamos a tener es que esta misma cantidad de dinero rota un determinado número de veces y permite hacer estas transacciones, ¿ok? Aquí les puse un ejemplo sencillito para que pudiéramos afianzar mejor esa idea y les puse que supóngase que esta es una economía que hizo 500 transacciones. Esas 500 transacciones serían a un precio promedio de 2,5, ¿ok? ¿Qué va a significar de este lado de la igualdad? Que entonces tenemos, por un lado, 500 transacciones a un precio de 2,5, tenemos un valor total de 1.250, ¿ok? ¿Qué tiene que haber ocurrido de este lado para hacer estas transacciones? Del lado del dinero, supóngase que la cantidad de dinero fue 625. Si la cantidad de dinero de 625 pudo generar un valor en transacciones de 1.250, la única forma de que esto haya ocurrido es que cada pieza monetaria haya circulado por lo menos 2 veces. ¿Lo ven? De esta manera, entonces, la velocidad del dinero va a ser las veces que rota el dinero para hacer las transacciones. Ojo, no confundirme la velocidad del dinero nunca con el multiplicador monetario, porque el multiplicador monetario es un efecto que ocurre dentro del sistema financiero. En cambio, la velocidad del dinero es un efecto que ocurre dentro del mercado de bienes y servicios porque el dinero cambia de manos para poder realizar las transacciones. ¿Estamos claros hasta ahí, jóvenes? ¿Alguien que me diga si la cosa se va entendiendo bien? Una pregunta. Este precio es lo que es el costo de la transacción, ¿no? Sí, es de alguna manera, acuérdate que tú no cambias, fíjate, como tú no estás cambiando un lápiz por un bolígrafo, sino dinero por un bolígrafo, ahí lo que la pieza común siempre es el dinero, ¿lo ves?
Entonces, al final se generan unas transacciones en cuanto, no son en cantidades, sino son en valor. O sea, tú realmente hiciste un gasto de 300. ¿Por qué hiciste un gasto de 300? Porque compraste unos bienes a un determinado precio y tuviste que gastar 300 unidades monetarias. ¿Se entiende? Sí, entendido. Ok. Obviamente no es fácil establecer el número de transacciones que se realizan. No es fácil decir que se generaron 1000, 2000, 200.000, 300.000 transacciones. Joder. Por eso, la ecuación cuantitativa del dinero se sustituye de la siguiente manera. La T de transacciones es sustituida por los bienes nuevos producidos en la economía en un periodo de tiempo determinado. Y esos bienes nuevos producidos en la economía en un tiempo determinado se miden ¿con qué variable? Con el PIB real. ¿Sí? Entonces, de este lado de la igualdad, en el mercado de bienes y servicios, vamos a tener el PIB real como un sinónimo o un indicador de volumen y vamos a tener un nivel general de precios. ¿Quién representa este nivel general de precios, jóvenes? El deflactor del PIB. El deflactor del PIB o el índice implícito del PIB, ¿verdad? Entonces, de este lado de la igualdad, ahora sustituimos el implícito del PIB por el PIB real y obtendríamos entonces el PIB real, ¿cierto? Perdón, el PIB nominal, ¿cierto? Sí. Ok. ¿Qué pasa de este lado? De este lado, pues realmente la cosa no cambia, solo que ahora la cantidad de dinero solamente está para los bienes nuevos y no, de alguna manera la rotación que se genera por los bienes usados de repente queda contenida aquí, ¿sí? Entonces, en este caso vamos a tener la cantidad de dinero multiplicada por B igual a P por I. Fíjense entonces que finalmente B lo vamos a entender como las veces que es gastada una misma unidad monetaria, ¿ok? Repito entonces, M cantidad de dinero, sabemos que la cantidad de dinero, el Banco Central influye en la cantidad de dinero y todo eso es lo que vamos a desarrollar más ahorita. Ver es la forma o la velocidad, las veces que rota el dinero, que repito, no tiene nada que ver con el multiplicador monetario, ¿ok? P es el nivel general de precio, I es el ingreso, ¿ok? Una vez planteada esta ecuación, jóvenes, esta ecuación a mí me gusta decir que ha dado para todo, ¿sí? Ha dado para ver la economía como la ven los clásicos, ha dado para entender la neutralidad del dinero, pero de la misma manera esta ecuación da para entender la economía en el corto plazo y para entender por qué el dinero no es neutral en el corto plazo. Es decir, entonces, que dependiendo de lo que usted decida con estos componentes, cuáles se mantienen constantes y cuáles son los que varían, usted llega a diferentes conclusiones con esta teoría. Y eso hay que tenerlo muy, pero muy en cuenta. Vamos con la primera relación básica, que es la que establecieron los clásicos y que obviamente tiene muchísima relevancia, ¿ok? Inclusive esta ecuación nos permite entender el tema del largo plazo y del corto plazo. Entonces, la primera relación es la relación que se cumple en el largo plazo, es la visión de los clásicos y se hace lo siguiente, o se manipula la ecuación cuantitativa del dinero de la manera siguiente. Recuérdense que partimos de M por B igual a P por I. Se adapta la ecuación. ¿Qué se hace? Se sustituye B, P pasa para este lado y B pasa para este lado. ¿Lo ven? O sea, se hace una relación donde reacomodamos esto y luego este 1 sobre B lo convertimos en una constante. Finalmente, lo que se hace es decir, M sobre P lo vamos a entender como la demanda de dinero. Fíjense que aquí es simplemente cantidad de dinero. Pero cuando decimos que es L, lo estamos viendo desde el punto de vista de la demanda de dinero. Es decir, estamos haciendo MD entre P y estamos diciendo que es la demanda de dinero. Y de este lado, este 1 por B, que lo hemos sustituido por K, se convierte en una constante y nos queda el ingreso. La forma de hacer esto simplemente es para establecer que hay una estrecha relación entre la demanda agregada, ¿sí?, que es el gasto en términos reales, y la demanda de dinero.
que eso es una proporción. Existe una proporción en la cual va a crecer la demanda de dinero dependiendo del ingreso, ¿sí? Entonces, esta proporción es la forma como los clásicos ven la demanda de dinero y que la ven únicamente para transacciones. De manera que el origen central de la relación cuantitativa del dinero es entender la estrecha relación que existe entre el dinero y la producción medida en términos reales. ¿Cómo vamos por allí? Ah, una cosa importantísima, perdón. La única forma que esta relación se cumpla como nosotros la estamos viendo es que la velocidad del dinero sea constante. Es decir, que si esto es 2, se mantenga siendo 2 periodo tras periodo. Que si es 3, se mantenga siendo 3 periodo tras periodo, ¿sí? Precisamente lo que estamos diciendo entonces es que este factor no se mueve, ¿sí? Y que entonces este factor y este factor tienen una estrecha relación. Ahora sí puedo preguntar si tienen algún comentario, si se entiende. Repito, es manipular la ecuación para colocarla desde el punto de vista de la demanda. Por un lado va a estar la demanda de dinero en términos reales, por otro lado va a estar la demanda agregada en términos reales. Es decir, por este lado va a estar el gasto en bienes y servicios y de este lado va a estar el dinero que se necesitó para bienes y servicios. Si yo asumo que este valor que está aquí es una constante, entonces esta proporción que está aquí se mantiene. De hecho, les tengo la siguiente información adicional. La velocidad del dinero B y la constante K son caras opuestas de una misma moneda. Un valor elevado de B significa que el dinero cambia mucho de manos, es decir, que la gente no lo conserva mucho tiempo. En ese caso, K es bajo en señal de que la proporción entre el dinero y el ingreso real es baja. Realmente no importaría tanto que la proporción entre una y otra sea baja. Lo importante es que este valor no fluctúe, ¿ok? Un valor bajo de B significa que el dinero cambia poco de manos. La gente lo está conservando. En este caso, K es alto, indicando una mayor, aquí cuando digo una mayor proporcionalidad me refiero a un mayor impacto, ¿sí? Obviamente esto lo que apunta aquí es que mientras B sea muy elevado, se va a perder un poco más esta relación que si B es bajo. Pero repito, adicionalmente lo que estamos nosotros señalando es esta parte de aquí. Por supuesto, lo importante es que el valor de B sea constante, no suba ni baje, para que se mantenga la proporcionalidad entre el dinero y el PIB real. Cuando eso pasa, la economía se comporta como la ven los clásicos y se refiere al largo plazo. ¿Ok? ¿Estamos bien hasta ahí? Espero que sí. Ahora nos vamos a entender la relación del dinero con los precios. Es decir, ya entendimos la relación del dinero con la producción y vimos que es un tema de relacionar la demanda agregada con la demanda de dinero. Ahora lo vamos a ver por el lado de los precios, ¿ok? Seguimos necesitando que la velocidad del dinero sea una constante para poder establecer la siguiente relación, fíjense. Si M por B es igual a P por I, ¿verdad? Como el Banco Central establece cuánto es la cantidad de dinero y esta variable permanece constante, el Banco Central tiene una capacidad para establecer cuánto es el PIB nominal, ¿sí? O sea, el Banco Central no produce ni una agujita, ¿verdad? Él solo produce dinero, pero como el PIB nominal recoge el efecto del ingreso y de los precios, vamos a encontrar una relación estrecha entre la cantidad de dinero y los precios y por ende entre la cantidad de dinero y el PIB nominal. ¿Cómo entendemos mejor esta relación? Partiendo del hecho, jóvenes, esta rayita se me fue mucho para acá. Esta rayita, ¿qué significa esta rayita? ¿Quién me dice? Cuando una rayita Que es constante. que es constante, ¿verdad? Precisamente eso. Esta rayita después la voy a acomodar y la voy a poner más aquí en la I, ¿sí? Fíjense, jóvenes, de lo que se trata cuando
la velocidad del dinero es constante y cuando el ingreso es constante, que M va a determinar el nivel general de precios. ¿Por qué el ingreso es una variable exógena en este modelo y la tratamos aquí como una constante? Porque el PIB real es una decisión de ¿quién? ¿Quién decide qué va a producir y cuánto va a producir en la economía? Las empresas. Las empresas. Correctamente, las empresas. Entonces, en esta ecuación vista de esta manera, lo que hacemos es decir que el ingreso es una constante, que la cantidad de dinero es una constante y entonces el nivel de precios lo determina la oferta monetaria. De hecho, más adelante, cuando veamos el modelo ISLM, la oferta monetaria la vamos a entender como M entre P y allí se establece directamente que los precios en la economía, quien los pone es el Banco Central. El nivel general de precios, ¿ok? Aquí no estamos en el ambiente microeconómico, estamos en la parte macroeconómica, donde de lo que estamos hablando es de la definición del nivel general de precios. Otra forma muy interesante que tiene el profesor Mankin para desarrollar esto es decir lo siguiente. El ingreso lo establecen las empresas. El PIB nominal lo establece el Banco Central. Luego, los precios son PIB nominal entre PIB real, lo que quiere decir que al final el nivel general de precios lo determina el Banco Central y la decisión de las empresas. ¿Lo ven? O sea, al final, bien sea que usted lo vea como un resultado o lo vea como una injerencia directa, al final llega a lo mismo. Al final llega a que los precios son una variable resultante de lo que pase con la cantidad de dinero y resultante de lo que pase con el ingreso en términos reales. ¿Ok? ¿Estamos bien hasta ahí? Sí, profe. Ok. Profe. Nosotros hemos definido la inflación ya. ¿Qué hemos dicho que es la inflación, jóvenes? El aumento en los precios. El aumento de los precios, ¿verdad? El aumento continuo y generalizado del nivel general de precios. Es decir, el aumento continuo y generalizado o del PIB, el implícito del PIB o del índice de precios al consumidor. De aquí en adelante vamos a entender la inflación con este símbolo de pi, ¿ok? Siempre que ustedes vean este símbolo de pi, estamos hablando de inflación, es decir, estamos hablando de aumento de precios. Entonces, esta ecuación ahora la vamos a transformar de la siguiente manera. La variación de M más la variación de B va a ser igual a la variación de P más la variación de I. ¿Por qué he cambiado el por el más? ¿Quién me lo dice? Es un asunto matemático, ¿verdad? Como ahora estoy viendo variación, como ahora estoy viendo movimiento, entonces la variable que tengo que usar aquí es el signo que tengo que utilizar aquí es más y no por. ¿Estamos bien hasta ahí? Espero que sí. Entonces, de esta ecuación que está aquí, jóvenes, yo puedo sustituir los precios y digo, la variación de los precios es pi, va a ser igual a la variación del dinero, la variación de B, si yo he establecido que esto es una constante, supóngase que esto es 2, 2 menos 2 me va a dar 0 y la variación del ingreso me va a quedar con signo negativo porque estoy despejando de aquí los precios, ¿ok? Entonces, el Banco Central no solamente va a determinar el precio, el nivel general de precio de la economía, sino que además va a determinar la inflación, ¿sí? Porque la variación de la cantidad de dinero, ya esto dijo que quedan 10 minutos, jóvenes, la variación de la cantidad de dinero me va a permitir a mí a llevar o a establecer la inflación. Obviamente, lo que pase con la actividad económica va a descontar algunos puntos de la tasa de inflación, ¿ok? Entonces, bueno, cerrando la idea, planteada la ecuación de esta forma, el crecimiento de la oferta monetaria determina la tasa de inflación descontando el efecto del crecimiento de la economía. Por consiguiente,
La teoría cuantitativa del dinero establece que el Banco Central, que controla la oferta monetaria, tiene un control último sobre la tasa de inflación. En otras palabras, una moneda pierde valor real con el paso del tiempo si y solo si el Banco Central imprime una cantidad de dinero cada vez mayor. Entonces, cerrando la idea, la inflación es un asunto monetario. Lo decía el señor Friedman, la inflación es siempre y en todo momento un fenómeno monetario. ¿Por qué? Porque va a depender de las decisiones del Banco Central. Siempre que el Banco Central cuide esta relación que está aquí, jóvenes, siempre que el Banco Central cuide esta relación que está aquí y las cantidades de dinero no se alejen mucho de las necesidades de dinero por parte de las personas o de los agentes económicos, pues entonces esta tasa de inflación va a permanecer baja, ¿ok? En caso contrario, ok, aquí ya terminamos esta relación. En caso contrario, si el banco se pone a subir esta cantidad de dinero, va a generar entonces inflación. Obviamente, lo próximo que sigue es entender cuáles son las causas de la inflación. ¿Cómo hemos quedado aquí con este tema? ¿Alguien tiene una pregunta? Tenemos 7 minutos. Podemos trabajar con cualquier pregunta que tengan. Las preguntas de Carlos. Perfecto. Lo que pasa es que para eso creo que sí tenemos menos tiempo. ¿Quieres leerlas tú, Carlos, las preguntas? Bueno, pues si quieres las leo yo que las tengo aquí a la mano. ¿Qué son los derechos especiales de giro? Los derechos especiales de giro son un instrumento, jóvenes, hasta aquí arriba. Los derechos especiales de giro son un instrumento. Es un instrumento que permite, wow, ya va. Déjenme que estoy viendo que tienen una pregunta aquí. Las preguntas, ¿qué son los derechos especiales de giro? Ok, perfecto. Los derechos especiales de giro son un instrumento que constituye un activo para los bancos centrales porque fíjense, después de finalizada la guerra, cuando se crean las instituciones monetarias internacionales más importantes, que son el Fondo Monetario y el Banco Mundial, el Fondo Monetario se creó con el aporte de muchos países, ¿ok? Más de 100 y pico de países. Ese aporte de los países les permite tener dos activos importantes. Uno es, lo llaman posición en el Fondo Monetario, es decir, todo ese aporte fue dividido en subpartidas dependiendo de cuánto era el aporte dentro del total y eso le da un activo con el que puede realizar operaciones cada país. Y los derechos especiales de giro son un instrumento que le permite girar, le permite endeudarse con esos activos, ¿ok? Entonces, en definitiva, los derechos especiales de giro son un instrumento que tienen los bancos centrales en el Fondo Monetario Internacional. Las reservas internacionales están dentro del país, esta me encantó muchísimo. Las reservas internacionales, fíjense, la única parte de las reservas internacionales que está dentro del país es el oro monetario que esté dentro del país y las divisas que estén dentro de las cajas fuertes o de las bóvedas del Banco Central. El resto de las reservas internacionales está en bancos internacionales, generalmente bancos que sean muy cuidadosos con mantener una sana práctica bancaria. El Banco de Basilea es un banco internacional reconocido y muchos bancos centrales tienen sus depósitos en ese banco. Entonces, todos los depósitos van a estar en fuera del país, ¿ok? ¿Puedes tener depósitos en dólares? Claro que sí, puedes tener depósitos en dólares, pero lo lógico es que el Banco Central tenga buena parte de las reservas internacionales fuera. Lo más importante es entender que las reservas internacionales son un activo financiero internacional, es decir, que no pueden estar en la moneda del país, en la moneda de circulación del país. Por ejemplo, las reservas internacionales de Estados Unidos no están en dólares, ¿ok? Es la posesión que tenga de oro monetario, de derechos especiales de giro y de divisas. Es la parte de su oferta monetaria que tenga en divisas que obviamente tienen que ser distintas
a la moneda nacional. Siempre por el lado de la cantidad de dinero, por el lado de los activos, va a haber un componente de los activos en moneda nacional y un componente de activos en activos financieros internacionales, es decir, en reservas internacionales. Así que todo movimiento de las reservas internacionales va a generar impacto sobre la cantidad de dinero, jóvenes. Eso es una relación estrecha. Por eso, inclusive, cuando había el patrón, había el esquema del mercantilismo y se ocurrió la época del descubrimiento de América, España estaba muy contenta con todo el oro que se llevó desde las colonias hasta su tierra, pero pronto se dio cuenta que todo ese oro que ingresaba al país terminaba generando una tremenda inflación, ¿ok? Todo crecimiento de las reservas internacionales no es inocuo, jóvenes. Se traslada o se contabiliza como parte de la cantidad de dinero de una economía y tiene impacto sobre esa economía. Bueno, el sector público, el dinero. Siempre que el Banco Central mueva la base monetaria subiendo, está creando dinero. Siempre, porque él no es ninguna empresa que produce dinero. O sea, él no vende dinero, él no tiene capacidad de generar un ingreso. Entonces, en el caso del Banco Central, siempre que mueve la oferta monetaria, está creando dinero. ¿Cuándo eso no es inflacionario? Cuando la cantidad de dinero que está creando es porque lo necesitan los agentes económicos para hacer sus transacciones. ¿Cuándo es inflacionario? Cuando el Banco Central esa cantidad de dinero la utiliza para financiar, por ejemplo, las cuentas del gobierno. ¿Ok? En el ejemplo, en el bono 1.000, fíjense, las reservas bancarias, en la parte que pregunta aquí Carlos de cómo es el tema de los bancos. Los bancos todo el tiempo están recibiendo depósitos nuevos, ¿sí? Y todo el tiempo están recibiendo retiros. De manera que él al final del día no sabe qué fue lo que le permitió obtener el dinero para mantenerlo como porcentaje de reservas bancarias. Eso puede haber sido que los depósitos hayan sido más altos que los retiros, ¿sí? Pero ese día puede haber generado muchísimos créditos y entonces de repente se quedó por debajo. Lo cierto es que si a él le llega al final del día y él no tiene el porcentaje de reservas exigibles, él tiene que ir o al mercado interbancario o tiene que ir al Banco Central para poder cumplir con sus requerimientos de reservas exigibles. Obviamente, si el Banco Central le está brindando una tasa de interés mucho más atractiva que la del mercado interbancario, es decir, la tasa de descuento del Banco Central está por debajo de la tasa overnight, él se va a ir a el mercado, él se va a ir a buscar préstamos en el Banco Central. De lo contrario, se va a ir al mercado overnight. Es un proceso bastante dinámico en ese caso, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, queda un minuto, así que ni modo, jóvenes. Esto se va a cerrar en cualquier momento. Carlos, me dice después si entendiste todas las preguntas. Y seguimos con la clase dentro de supongo, unos 10 minutos, ¿ok? ¿Está todo bien? ¿Fue muy rápido? ¿Aló? ¿Los tengo todavía? ¿No los tengo? Sí, profe, estamos acá. Ok. Bueno, ahora sí creo que se va a cerrar esto. Mejor le doy finalizar. Nos vemos en la parte 2.